Toda la vida mi papá y yo hemos tenido el sueño de aprender a volar, así que viajamos hasta Valle de Bravo para tomar un curso en una gran escuela de aviación, pero como no nos alcanza para comprar un avión, decidimos aprender a volar en paramotor. Y déjenme decirles que aprender a volar en paramotor es mucho más difícil de lo que parece, pero la experiencia valió completamente la pena. Extraordinario. Y es algo que nos cambió la vida. Para empezar, el primer día, nuestro instructor certificado Alex El Pana, con más de 37 años de experiencia volando, nos daba en las mañanas clases teóricas donde nos enseñó todo lo que tenemos que saber para poder volar con seguridad. Y luego en las tardes hicimos clases prácticas donde empezamos a levantar el ala del suelo y controlarla sobre nuestra cabeza, porque lo más importante en este deporte es tener un excelente control de ala, y eso solo se logra practicando mucho en el piso. Pero ¿se acuerdan que les dije que no es fácil? Pues sí, no es nada fácil, y obviamente hubo muchísimos fracasos en el camino. Muchas veces que intentamos levantar el ala y simplemente no sucedía. Sin embargo, Alex El Pana fue muy paciente con nosotros, siempre estaba ahí para ayudarnos, y en poco tiempo ya estábamos levantando el ala, controlando, dándonos la vuelta y dando nuestros primeros pasos. Además del ala, se necesita obviamente el arnés, el chasis y el motor. Para esto, nuestro amigo Mike llegó el segundo día con todo el equipo que íbamos a estar usando para volar en forma más adelante. Aquí tienes tu paramotor. Aro sencillo, tienes hélices de fibra de carbono y prop súper ligeras. Fabricación italiana, 25 caballos. El motor más popular y más estándar en este deporte por lo fácil que es de mantener, la relación peso-potencia. El chasis es Fly Products, italiano igual. Este setup tiene marcha eléctrica, entonces el peso está arribita, 24 kilos. Tienes anclaje medio-bajo, esto hace que sea dinámico. Fly Products hace prácticamente todo in-house. El arnés es específico para este paramotor y te vas a divertir muchísimo. Lo siguiente es proceder a hacer el ajuste del balance del arnés. Esto se logra suspendiendo el arnés con todo el chasis y el motor en un marco metálico que es como un simulador de cómo se va a conectar el ala al arnés, y ya ahí se hacen los ajustes. Me siento muy erguido, ¿no? Luego de eso hubo muchas más prácticas para inflar y controlar el ala sobre nuestras cabezas, darnos la vuelta y caminar siempre que se podía. Pero también vino una cosa horripilante que no me esperaba yo vivir en el segundo día. Nos aventamos nuestro primer vuelo tándem en un triciclo. Obviamente antes de despegar, aunque el pana iba a pilotar la nave, nos dio un briefing con una explicación bastante profunda de cómo íbamos a hacer los movimientos, cuáles iban a ser las trayectorias, los puntos claves y toda la cosa. Ya con esa información cubierta, nuestro instructor despegó en el triciclo con nosotros en el asiento de adelante, y ya una vez que estábamos en el aire nos soltó los mandos para que empezáramos a sentir cómo hay que darle el control o los estímulos a la vela o al ala para poder hacer los giros y las curvas. Son puros vuelos de instrucción. ¿Qué tal su primer vuelo, capitán? Excelente, mano, con ganas de no bajar. Lo más difícil y más delicado de volar siempre va a ser el despegue y el aterrizaje. A la hora de aterrizar, nuestro instructor Alejandro El Pana tomó de nuevo los controles y él se encargó de aterrizar sin ningún problema, porque tiene más de 37 años de experiencia haciendo esto y se nota. Ok, vamos bajando. Bien. No sentí lo que yo esperaba. Me dio muchísima incertidumbre. No me pude relajar toda la primera mitad del vuelo. Finalmente me cayó ese 20 profundo de que esta madre no es enchiladas, y un error, híjole. Al siguiente día, nuestro instructor Alex El Pana nos enseñó ya cuestiones más prácticas. Luego de eso, nos llevó paso a paso por todas las cosas que tenemos que checar antes de arrancar el motor para poder llegar a arrancarlo con seguridad. Si está pegado el acelerador y lo arrancas ahí, se te viene el motor encima acelerado. También procedió a hacernos una demostración de nuestro equipo, de cómo se debe de levantar, controlar, dar la vuelta, empezar a caminar 2-3 pasos, acelerar y hacer el despegue, volar y hacer un par de cambios de direcciones en el aire, y luego volvió a aterrizar para decirnos que todo nuestro equipo funciona perfectamente bien y que es así de fácil como él nos lo muestra. Pero déjenme decirles que se requiere de mucha práctica para llegar a volar como él lo hace. El vuelo acaba cuando te diste la vuelta y bajaste la vela y la tienes controlada en el piso. El siguiente paso es ponernos nosotros mismos el arnés con el chasis, el motor y todo, arrancar y hacer algunas pequeñas pruebas de empuje para empezar a familiarizarnos con el funcionamiento del acelerador, pero sobre todo con el peso, así como la sensación del empuje que nos da el motor. Luego de eso vino más prácticas de levantamiento e inflado del ala, darnos la vuelta y correr en contra del viento, porque esas son las cosas más básicas que vamos a necesitar para poder hacer nuestros despegues con seguridad. Pero déjenme decirles que
que esto es bien cansado, así que si ustedes piensan hacerlo algún día, les recomiendo que desde 1 o 2 meses antes salgan a correr para que vayan mejorando su cardio. Para el cuarto día, cuando empecé a hacer mis prácticas, nada me podía preparar para lo que iba a pasar al final del día. Debí haberme dado cuenta que este día mi vida iba a cambiar para siempre cuando nuestro instructor Alex El Pana me puso a hacer saltos, pero saltar de un terraplén jalado por una cuerda no fue lo que cambió mi vida. Lo que cambió mi vida fue esto. Duró un par de segundos eso apenas, pero en cuanto toqué el piso con los pies me invadieron muchos sentimientos, muchas emociones. Nada más se lo recuerdo y me conmueve. Ya había aterrizado el ala y todo y tenía las lágrimas que se me salían. Si esto va a ser así cada vez que vuele, va a valer la pena todo. Fue un día muy emotivo. Una vez que hagamos todo el plan de vuelo, lo siguiente va a ser hacer acercamientos a la pista. Vas a venir de regreso buscando el toldo y cuando yo te indique nos metemos en línea hacia los conos en la pista y si todo está bien, lo siguiente es pedirte que apagues el motor. Una vez que toco mis pies en tierra, lo siguiente es subir las manos para que el ala siga volando. Viene el giro de vuelta hacia el ala, la controlo que esté derecha y la bajo y camino hacia la vela. En ese momento acaba el vuelo. ¿Estamos listos? No estamos listos, no me siento ni en pedo listo. Confiamos en que si el instructor me dice que estoy listo es porque él ve que ya cumple con todos los requisitos de ya estar listo, así que ya, sin miedo al éxito. Mi primer vuelo fue muy impresionante. Inflé la vela, el ala, hice mi corrida de despegues, aceleré y como Dios me dio a entender, me puse en el aire. Siempre gracias al apoyo obviamente de mi instructor El Pana ahí por un lado. Luego de eso hice tal cual el recorrido que nos había explicado para seguir puliendo mis habilidades de control de la vela ya cuando estamos volando. A medida que me fui familiarizando y sintiendo más cómodo en mi primer vuelo, cada vez me pude ir aproximando hacia la pista, manteniendo la altura correcta que iba a necesitar para aterrizar. Acabo de terminar el primer vuelo. Se me salieron las lágrimas caminando de regreso y todavía de recordarlo. Es muy intenso, pero chido. Se requiere de mucha concentración. No fue perfecto. Mi sensei, El Pana, dice que estuvo bien. Para hacer un primer vuelo estuvo muy bien. Entonces, creo que sí, me gustaría seguir practicando esto. Me aventé 5 vuelos en el día. Fue bastante intenso. El primer vuelo del día me costó más trabajo el despegue. Estaba yo nervioso, no sé, habían muchas cosas en mi mente. Pero El Pana, mi instructor, que es un máster, simplemente me recordó que hiciera las cosas paso a paso. Y fue el mejor consejo que me pudo haber dado para relajarme un chingo. Inicié los vuelos del día. Fue muy intenso. Hice 2 vuelos en la mañana y 3 vuelos en la tarde. Con buen viento todos. Practicamos varias maniobras. Estoy batallando un poco con mis aterrizajes. Debería de tener la vista al frente en el horizonte aún para aterrizar. Pero al quitar los ojos del horizonte pierdo mi referencia para mantenerme completamente nivelado en el vuelo. Querido diario de un piloto aprendiendo a volar para motor. La noche anterior comí bastantes tacos y casi no entro en el arnés al día siguiente. Deja de comer tacos, cabrón, porque si no, no vas a entrar ahí. La verdad estaba yo súper emocionado por todos los vuelos que vamos a hacer el día de hoy y toda la cosa, pero estamos practicando para-waiting. El para-waiting es cuando estás esperando que mejoren las condiciones, sentadito, disfrutando del paisaje. Si no se puede volar, es mejor estar en tierra queriendo estar en el cielo que estar en el cielo queriendo estar en la tierra. Día 8, más prácticas de volada, más prácticas de aterrizadas y obviamente por ahí me aventé un arrastre de pie, nada que presumir, pero fue bastante interesante. Durante todo este día que ya practicaba en forma mis despegues, vuelos y aterrizajes, El Pana siempre estuvo apoyándome, enseñándome cosas de las que no me daba cuenta en el piso y también cuando estaba en el aire estaba en el radio muy atento, dándome instrucciones y recomendaciones desde abajo porque tiene una vista de águila y solo con verte sabe lo que estás haciendo y sabe cómo ayudarte a corregir la técnica. La verdad es súper padre tener al Pana en el oído ayudándote cada paso del camino. Para la tarde de este día fue cuando mi papá pudo realizar su primer vuelo. Siempre fue un sueño para mi papá estar en el aire controlando una aeronave. Él ya había hecho vuelos tándem en el pasado, tanto de paramotor como de hang glider, pero jamás había volado por su cuenta y esta fue la experiencia que a él le cambió la vida. Muy bien, ya volamos. Ya está. Es un gran agasajo, ¿cómo no? Muchas gracias, mijo.
Ahora tengo que convencer a mi mujer que me deje. Para el último día, el día 9, ya había yo volado bastantes veces. Al final me fui con 13 vuelos. En este último día papá pudo vivir su segundo vuelo, volvió a sentir el viento en su rostro y volvió a aterrizar, y obviamente pues hay que seguir practicando las técnicas de aterrizaje, tanto él como yo. Sin embargo, nos llevamos una gran experiencia en el corazón y un deporte que queremos seguir practicando todo el tiempo que Dios nos dé licencia. Gonzalo, ahí te regreso a tu viejo completo, ahí está. Ya voló, mírenlo derechito. Gracias. Completo. Absolutamente nada me pudo haber preparado para la experiencia de aprender a volar para motor. Espero encontrar una playa con buenas condiciones allá en Mazatlán. Muchas gracias, pana Alex González Medina. Muchas gracias, Ex Fly Valle. Muchas gracias, Flying México, por hacer esta experiencia posible. Me dicen Gonzalo Magaña y esta semana mi gusto es volar.